Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él, y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿Quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: Ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: No tema, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: Oye, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Dos milagros sorprendentes los que realiza nuestro Señor. Estos que acabamos de escuchar, narrados por el evangelista San Marcos. En el primero de los casos, vemos a Jairo, un hombre que es conocido, respetado, es jefe de la sinagoga. Y él se acerca para suplicarle a Jesús que cure a su hija. En el segundo caso, es una mujer que padece una enfermedad, de las que en las categorías de aquella época significaba impureza. Ella está marginada por pobre y por enferma. Son dos situaciones muy diferentes. En el primer caso, Jairo aboga por su hija que tiene 12 años de vida y se está muriendo. En el segundo caso, esta mujer quiere ser curada porque lleva 12 años con la hemorragia y ya ha hecho toda la lucha posible. Cada quien, a su manera, se acerca a Cristo. Y esto nos dice algo muy claro. No hay dos personas iguales, no hay dos historias que sean las mismas. Tú y yo, cada quien vive una historia diferente. De acuerdo a nuestras características, a nuestras vivencias, a nuestras situaciones, de acuerdo a todo eso, es como nos acercamos a Cristo. Cada uno en nuestra manera, en nuestro estilo, en nuestra forma, en la situación que estemos viviendo. Nunca quieras copiar de alguien la forma como se acerca a Dios. Tú tienes tu manera de acuerdo a lo concreto que eres y a lo concreto que vives. Viene un segundo punto muy interesante. Fíjate, estas dos personas vencen muchos obstáculos.
Jairo, dado que era jefe de la sinagoga, tenía a su cuidado esas personas que no creían en Cristo. Se iba a ver mal que él, estando al frente de la sinagoga, se acercara a Jesús, porque muchos lo consideraban como un enemigo, y no le importa. Vence ese obstáculo. Sabe que lo van a criticar, pero él sigue adelante, brinca todos los obstáculos y mira el resultado. ¿Y qué decir de esa mujer pobre y enferma? Ella estaba marginada, sí, por ser mujer, pero aparte por tener esa enfermedad, era considerada impura, era considerado aquello como una maldición. Por eso ni siquiera se atreve a acercarse por el frente a Jesús, sino nada más llega por detrás y toca una orla de su manto. Los dos vencen obstáculos. Y aquí nos están diciendo a ti y a mí que en nuestra relación con Dios siempre vamos a encontrar obstáculos y dificultades. A veces de los demás, como en estos dos casos, que los demás son quienes juzgan mal, pero a veces también obstáculos dentro de nosotros mismos. Todos los obstáculos tenemos que vencerlos, porque definitivamente que nuestra fe tiene que ser más fuerte. En los dos casos, Jesús hace referencia a la fe de ellos de una forma muy clara. Le dice Cristo a Jairo: no temas, basta que tengas fe. Y también de una forma muy clara le dice a la mujer cuando ha sido curada: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado. Esta fe que vence todos los obstáculos, todas las dificultades, nos lleva a conseguir grandes cosas. Finalmente, te invito a reflexionar en este pasaje lo que implica la fe. Hay quien considera que la fe es algo pasivo y está totalmente equivocado. Es quien cree que es estar con los brazos cruzados y esperar que todas las cosas caigan del cielo. No, la fe es totalmente dinámica. La fe nos mueve. Esta fe que movió a Jairo a interceder por su hija, esta fe que movió a la mujer enferma, nos está hablando de un dinamismo que la fe tiene. La fe se traduce en un esfuerzo y en una búsqueda. Cuando nosotros sabemos que Jesucristo es la única esperanza, como lo fue en estos dos casos, que Jesucristo es la respuesta, tenemos que acercarnos, o bien para tocarlo, como esta mujer lo hace, o bien para ser tocado por él, como aquella niña de 12 años. Es la fe que imprime en nosotros la voluntad de actuar, de seguir adelante, jamás de brazos cruzados, sino siempre de lucha. Y al ver el Señor esa lucha que nosotros emprendemos, ahí constata nuestra fe y hace que la fe obtenga una respuesta de Él. Que estos dos ejemplos nos ayuden, sea cual sea nuestra situación, a acercarnos a Cristo. Que venzamos todos los obstáculos y que vivamos el dinamismo de la fe.